Bueno, vamos a ir arrancando, vamos a respetar el tiempo de aquellos que se sumaron a tiempo. Bienvenidos, como les decía, al foro de Business Agility de Practia. Hoy vamos a estar presentando, bueno, yo, Walter Schreiber, y mis compañeros Ignacio Sagulo y José Jiménez. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, hoy vamos a estar hablando, antes que nada, gracias por sumarse, gracias por venir, por estar siempre ahí. Hoy vamos a estar hablando en esta tercera iteración del foro de Business Agility de Practia, eh, acerca de lo que es la agilidad técnica, ¿sí? Todas estas charlas, como les contaba, vamos por una tercera iteración ya, todas estas charlas están subiendo al canal de YouTube, pueden ver acá los dos ciclos anteriores completos y todas las anteriores de este ciclo. El canal de YouTube es el de Práctica Global, entran en la playlist de agilidad y van a encontrar ahí todas las charlas que dimos hasta el momento, todos los espacios. También, como otra vía de comunicación, tienen nuestro correo que es agilidad@practica.global. Ahí pueden dejarnos consultas, algunos insights que tengan sobre la charla, pedidos, invitaciones, cualquier cosa que crean en la que podamos serle de utilidad. Este es nuestro canal de comunicación. Hoy este foro de agilidad lo hacemos en la práctica de agilidad de Practia. Somos Pablo Sueda, Alejandro Gago, Ignacio, Seba Caffarelli, Martín Cordiano y quien les habla. Para esta sesión especial tenemos como invitado a José Jiménez, eh, para que nos hable un poquito más de la temática más técnica. Nuestro propósito como foro es tener un espacio de conexión con la comunidad, ¿no? Poder conectarnos con ustedes, contarles, que nos cuenten también. Vamos a estar abriendo hacia el final de la reunión el espacio de consultas que nos pueden ir dejando por chat o pueden abrir micrófonos cuando termine, como quieran. Esto es un espacio colaborativo. Eh, la idea es tenerlo desde Praxia para aquellos que buscan comprender y colaborar con experiencias y de llevar Business Agility a sus organizaciones, ¿sí? Cuando quieren emprender este camino de llevar la agilidad hasta el negocio dentro de sus organizaciones, este es un buen punto para tomar contacto con la agilidad del negocio y que a partir de ahí poder trabajar en este cambio, ¿sí? Acerca de estos encuentros. Estos encuentros se dan el primer jueves de cada mes, de 13 a 14 horas. Pueden anotarse en la URL practia.global, webinar de agilidad. El formato generalmente es webinar, ¿sí? Como va a ser el de hoy, pero también tenemos muchas veces algunos invitados, como hoy, que lo tenemos a José, que nos cuenta sus experiencias. A veces tenemos también algunas eh, masterclasses, a veces tenemos también invitados del público, entrevistas, tenemos entrevistados, es bastante variado el formato. Esta es la quinta sesión de este foro, ¿sí? De esta iteración del foro, que tiene como hilo conductor el reporte de Business Agility del 2020, ¿sí? Lo pueden descargar en businessagility.institute. Eh, este es el tercer año que se realiza esta encuesta y nos pareció bueno tenerla como hilo conductor porque, eh, primero, en términos de los challenges que teníamos y de los desafíos a la hora de encarar la transformación hacia la agilidad del negocio, estaba muy alineado con lo que veníamos viendo nosotros en nuestros clientes, pero por otro lado también porque nos ayudaba a delinear cuál sería una receta posible para entender en qué deberíamos poner el foco para alcanzar más fácilmente esa agilidad del negocio. Hoy en particular vamos a estar hablando de más que challenges,
cuáles son los beneficios más significativos que aquellos que alcanzaron cierta madurez en agilidad del negocio encontraron, ¿sí? Y encontraron como beneficios una mejor comunicación y colaboración, mejores maneras de trabajar, ¿sí? Encontraron que mejoraron la velocidad de llegada al mercado, ¿sí? Y la satisfacción de sus clientes, ¿sí? Son todas, digamos, características que buscamos a la hora de encarar la agilidad del negocio, con lo cual que estemos viendo que se está logrando nos impulsa a seguir profundizando en estas temáticas. En sí, lo que denominamos agilidad del negocio, como venimos revisando sesión a sesión, son muchos dominios, ¿sí? Hoy vamos a poner el foco en uno, ¿sí? Es todo lo que tiene que ver con la práctica técnica, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la excelencia en el hacer con agilidad, ¿sí? Este eje en particular, dentro de lo que es Business Agility, Hola, trata de lo que es... Hola, hola. hola. Sí, sí. Ahí les vamos a pedir si puede ser que mantengamos los micrófonos muteados hasta el final, cuando vamos a abrir el espacio de preguntas. Bueno, como les decía, la excelencia en el hacer con agilidad tiene que ver con la adopción de prácticas ágiles, ¿sí? Con automatizar todo aquel trabajo que tenemos repetitivo, y después cómo cambiamos el enfoque de la medición, ¿sí? Alrededor de la calidad de los outcomes que obtenemos con nuestro trabajo, ¿sí? Es decir, la calidad de los resultados que obtenemos, aquello que el cliente puede percibir. Y en este adoptar de prácticas técnicas, lo primero que vemos es que hay muchas prácticas que teníamos o que tenemos a nivel de prácticas de equipo, que son muy beneficiosas a la hora de la agilidad del negocio, cuando digamos, las traspolamos, ¿sí? Y las llevamos a otros ámbitos por fuera del desarrollo, ¿sí? Algunos ejemplos, solo algunos ejemplos de esto puede ser, por ejemplo, trabajar en pares, ¿sí? Lo que nosotros llamamos mob programming muchas veces es una buena práctica que cuando la llevamos al negocio, sobre todo con aquellos talentos que son complementarios, ¿sí? Por ejemplo, trabajar negocio y producto de la mano, trabajar pricing y producto de la mano, ¿sí? Son muy beneficiosas, nos ayudan a cortar un montón de tiempos y a tener mejores definiciones, ¿sí? Trabajo guiado por criterios de aceptación es algo que hacemos permanentemente como ya una práctica establecida en desarrollo. Y también el negocio ha encontrado que es una práctica que le sirve mucho, ¿sí? Hablar previamente de en qué términos van a considerar que algo es exitoso. Es una práctica que se está viendo cada vez más porque es muy, muy beneficiosa. Estamos todos on board de qué es lo que se espera realmente del trabajo, y de esa forma podemos enfocarnos mejor y también delegar mejor, también descentralizar la toma de decisiones, y con eso acortamos muchísimo los tiempos. Planificación diaria, inspección y mejora regular, ¿sí? Ya no solo a nivel del equipo de Scrum, ya no solo a nivel de desarrollo, sino también a nivel de negocio, ¿no? Y de hecho hasta tenemos metodologías pensadas para esto, para pensar nuestro modelo de negocio de manera iterativa y estar permanentemente iterando acerca de qué resultados obtenemos y cómo los mejoramos la próxima vez. Pero para hablar un poquito más en detalle, ¿no? De estas prácticas, vamos a hablar con alguien que las conoce mucho, de adentro, que es Ignacio. Nacho, ¿qué nos puedes contar acerca de lo que es las prácticas de desarrollo? ¿Qué tal? Gracias, Walter. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bien, ahí entonces vamos a contar un poco esta primera práctica que se llama desarrollo guiado por los test de aceptación. ¿En qué consiste, no? Para entenderla, hagamos un repasito rápido por los requerimientos y QA tradicionales que están en la parte de arriba de la figura, y después vamos a ver en la parte de abajo el desarrollo guiado por los test de aceptación, ¿sí? En los requerimientos y QA tradicionales tenemos un cliente que tiene necesidades, problemas, oportunidades, y un analista funcional, AFU, ahí, digamos, que está interactuando con ese cliente, digamos, ¿no? Si bien esto tiene variaciones, normalmente hay un rol específico que
interactúa con el negocio. Entonces, ese rol va a generar algún tipo de documentación, ese Word que vemos ahí, de requerimientos, a partir del cual lo van a tomar otros roles del desarrollo, el QA, por ejemplo, va a escribir casos de prueba, ¿sí? Y después, por otra parte, el programador lo va a tomar y va a desarrollar código, ¿sí? ¿Qué pasa? El QA después recibe ese desarrollo, ese código, ejecuta los casos de prueba y aparecen esas preguntas, ¿no? Ese simbolito rojo que está ahí, normalmente va a encontrar bugs, vamos a ver interpretaciones muy distintas, si bien hay un documento, y eso por ahí debería estar claro para todos, la realidad es que hay múltiples interpretaciones, ruidos, etcétera, que hacen que en definitiva en ese momento nos suelen salir muchos bugs, ¿sí? Y bueno, problemas, retrasos en el desarrollo, gente o equipos, roles que se pasan la pelota, ¿no? Ticket en Jira o lo que sea, que van y vienen. Bueno, entonces ese tipo de problemas. ¿Qué plantea el desarrollo guiado por test de aceptación? Abajo. Lo primero que vemos son varias personitas interactuando con el cliente, ¿no? La idea es que de cada rol haya un representante al menos participando, interactuando con el cliente. Entonces, ahí tenemos el QA, tester, analista funcional, programador. Bueno, ahí también muchas veces, según los desarrollos, se va a poder sumar un perfil de UX, de diseño de experiencia, ¿no? Entonces, en esas interacciones cambia un poco la dinámica, el equipo prepara ejemplos y discute, cuando va interactuando con el cliente, va buscando para cada funcionalidad plantear criterios de aceptación, ¿sí? Criterios de aceptación de esto, quiere decir formas, cómo vamos a testear que esto está funcionando de la forma en la que queremos. Eso entonces, al pensar en qué queremos construir, estamos pensando en cómo lo vamos a probar. Entonces eso nos lleva a plantear ejemplos visuales de funcionamiento, ejemplos concretos con datos, y qué pasa si tengo un cliente con estas características de tal segmento, en esta situación, etcétera, etcétera. ¿Cómo sería el resultado? ¿Cómo sería el descuento? Se plantean ejemplos concretos de funcionamiento. Entonces eso es como que muchas veces, si ustedes seguramente participaron de charlas de desarrollo, muchas veces para llegar a entender y a ponernos de acuerdo en una funcionalidad, armamos ejemplos, pero los descartamos, ¿sí? O después no quedan reflejados en la documentación. Entonces, lo que plantea esta técnica es que los ejemplos, darles un lugar bien importante y estructurarlos en las conversaciones, pensar ejemplos para plantear con los stakeholders, con los clientes, que el equipo piense ejemplos, ¿sí? Si hay una duda, piensa un ejemplo. Entonces, cuando interactuamos, trabajamos en esos términos, registramos los resultados y vamos planteando más ejemplos, más criterios de aceptación. Entonces, las conversaciones también van a fluir mucho mejor como resultado de este lenguaje más natural, ¿sí? Más natural para los clientes, para los stakeholders, ¿sí? Muchas veces las técnicas de desarrollo de software terminan generando documentación que después no es entendible, no es clara para todos, ¿sí? Entonces, esa también es una característica de este enfoque. Entonces, como resultado de estas conversaciones, el equipo va a registrar. El documento Word podrá seguir estando, digamos, no es que se plantea eliminar, porque es importante capturar y registrar las conversaciones, sí, como parte importante de ese registro del detalle. Entonces vamos a tener estos criterios de aceptación, ¿no? En los cuales contienen ejemplos y reflejan el resultado de esas conversaciones. Entonces, ese criterio de aceptación van a ser tomados por el QA y el programador. Entonces, el programador, la diferencia, fíjense que ahí tiene esos checks, ¿sí? De esos criterios de aceptación, a medida que va desarrollando, a medida que va
desarrollando el código, va probando esos criterios. No es que los prueba recién al final, sino que es desde el momento inicial, ¿sí? También va a estar colaborando con el QA, no es que el QA se va y hace la suya, sino que el QA puede colaborar con el programador para decir, ok, estos criterios, probémoslo con tales datos, ¿sí? Con tal escenario, con datos de estas características, ¿está bien? Entonces ahí el QA va a estar ayudándolo, y al ayudarlo, también va a tener oportunidad de coacharlo en habilidades de testing, ¿sí? Entonces empiezan a generar otras dinámicas, ahora después vamos a ver un poquito más un doble clic de eso, y trabajan más en conjunto, ¿sí? Entonces, el programador va, a medida que va desarrollando, durante todo el proceso, va probando esos criterios de aceptación. Son los objetivos, digamos, del programador, son los objetivos, ¿sí? Y cuando, digamos, tiene por ahí una versión ya final, estable, con todo eso, también le dice al QA qué cosas se probaron, hasta dónde pudo hacer las pruebas, etc. Y el QA, por su lado, seguramente puede seguir refinando esos casos de prueba, agregando otras cosas. El punto es que va a tener tiempo también para testear o hacer otro tipo de testing más exploratorio, de usabilidad, de distintas cuestiones que ya al tener, digamos, una versión trabajada por el desarrollador mucho más sólida y más estable, ¿sí? Así que pasamos ahí. Siguiente, entonces, bueno, ¿cuáles son los beneficios que nos va a traer esta práctica? Estas conversaciones con los stakeholders, con los clientes, al usar criterios y tener ejemplos concretos, van a ser mucho más fluidas y van a mejorar el entendimiento, o sea, tener una visión compartida de lo que queremos construir, ¿sí? Eso es como una ventaja clave de tener un lenguaje basado en ejemplos y en cosas concretas. Al tener la calidad desde el principio, durante todo el desarrollo, pensando en cómo lo vamos a probar y en probar durante todo el desarrollo, versus algo que se prueba recién al final, vamos a tener muchísimos menos bugs, ¿sí? Vamos a prevenir bugs. Esto lo que va a tener es una reducción del tiempo de entrega, si lo miro el punta a punta, ¿no? O sea, desarrollo, bug fixing y finalización, ¿sí? Entonces, ese tiempo total va a ser menor y con una calidad superior. También entonces vamos a estar sentando las bases para la automatización de pruebas. Fíjense que esto es una práctica de equipo que en principio no requiere automatización, por eso nos parece también interesante comentarla, porque ya teniendo los perfiles en un equipo y teniendo las habilidades, y solamente reorganizándolos y transmitiéndoles un espíritu de trabajo en equipo con esta práctica, ya se logran ventajas muy importantes. Entonces tenemos prevención de bugs y sentamos estas bases para automatizar, y bueno, después obviamente la idea va a ser avanzar por la automatización si no se encaró o solamente por ahí algunos perfiles la tienen. Esto ya hacen que la calidad sea una responsabilidad del equipo. Ese mindset es fundamental, ¿sí? Vamos a la siguiente. Bien, ¿y cómo arrancamos con esta práctica? Bueno, ahí tenemos estos 3 amigos, si googlean 3 amigos Agile, Acceptance TDD, desarrollo guiado por los test de aceptación, tiene otro nombre que se llama también especificación por ejemplo, a través de ejemplos, y tiene que ver con esto, ¿no? Que en el trabajo de entender el sistema, especificamos e interactuamos con los clientes con estos ejemplos. Entonces, impulsar la colaboración de estos 3 amigos, que podrían ser uno más si sumamos al UX, dependiendo del caso. Estos 3 amigos van a pensar conversaciones, diseñar conversaciones, pensando ejemplos para ir a interactuar con los stakeholders y planteando, bueno, qué pasaría en este caso, qué pasaría en este, ¿sí? Entonces, ese registro de esas conversaciones también va a quedar capturado con estos criterios de aceptación y ejemplos clave, y todos estuvieron en esas conversaciones, entonces todos los entienden. Cuando salen dudas o salen distintas cuestiones que normalmente en el desarrollo van a aparecer dudas, y qué pasa si en esto no tenemos en cuenta esto, bueno, se pueden plantear ejemplos adicionales, y eso es una responsabilidad del equipo,
Entonces esos ejemplos adicionales se resuelven y se integran a la base de criterios y de ejemplos de cada funcionalidad. Entonces ahí tenemos después, para arrancar, también la colaboración del tester con el programador, por ejemplo, cargando datos, ¿sí? Cargando datos en el ambiente de desarrollo. Por ahí lo clásico es que el tester solamente dice, bueno, no, yo testeo en el ambiente de testing, y acá ya podemos empezar a pensar que el tester se arremangue con el desarrollador y empiece a cargar y a colaborar en esos datos. En ese trabajo en conjunto, algo interesante es que el tester va a estar trabajando con el programador. Y en ese trabajo en conjunto también lo va coachando. Entonces, lo va coachando en habilidades de tester, en habilidades de testing, ¿sí? Los programadores por ahí normalmente no tienen muchas habilidades de testing, entonces como resultado de este trabajo en conjunto, empiezan a probar mejor, ¿sí? Y también genera un compromiso al, bueno, cargamos datos de prueba, se prueban, y se empieza a trabajar digamos, este mindset de la calidad, responsabilidad de todos, que es fundamental también. Es importante aterrizarlo en prácticas concretas, ¿no? Para no quedarnos en las buenas intenciones, digamos. Por ejemplo, esta sería una forma. Bien, seguimos. Bueno, la segunda práctica que queríamos proponerles es la de tener una estrategia de automatización integrada. ¿Qué sería esto? Muchas veces, cuando empezamos a pensar en automatizar, una de las fallas comunes es pensarlo como automatizar pruebas o testing, ya pensamos que eso es responsabilidad del tester, ¿sí? Entonces, normalmente el tester va a probar el punta a punta a través de la interfaz de usuario, ¿sí? Entonces, el problema con eso es que por ahí el tester no tiene habilidades buenas de programación, entonces los tests son frágiles, se rompen, o distintas cuestiones. Y el punta a punta, el otro problema que tiene es que esos test del punta a punta a través de la interfaz son más, ahí está la tortuguita arriba, son más lentos, por un lado, pero son más costosos y más frágiles. Entonces, si nuestra estrategia de automatización está solamente basada en el punta a punta, o con mucho foco ahí, va a ser frágil y costosa, ¿sí? Entonces, la idea de la pirámide de automatización es tener, digamos, un volumen de test que más o menos esté alineado con esta idea que se muestra en la figura, donde tenemos una base de test unitarios muy voluminosa, la base sólida. Los test unitarios, que son, digamos, los que realiza el programador normalmente, que prueban los componentes en forma aislada, rápida, ¿sí? Y el desarrollador la puede correr en su entorno local de una forma muy rápida y muy seguida, ¿sí? Ahí hay distintas librerías, técnicas, etcétera, y hay todo, digamos, podría ser, bueno, hay libros y se podría hablar mucho de ese tema, son las prácticas de stream programming, ¿no? De refactoring, de test automatizado, test unitario, etcétera. TDD, bueno, eso todo en sí mismo, pero, digamos, mucho foco en el test unitario. La parte media tiene los test de servicio, ¿sí? Los test de servicio que ya integran lógica de negocio, ¿sí? Que básicamente cuando estoy testeando el servicio estoy probando toda la lógica de negocio sin una interfaz, pero a través de una API, por ejemplo, de servicios. Entonces, eso normalmente ahí ya tengo integración con base de datos, etcétera. Tiene una parte importante, y ahí normalmente también ya pueden empezar a colaborar el tester con los programadores, haciendo tareas de automatización. Y finalmente la parte de la UI, donde tenemos los test punta a punta, que ahí es el end-to-end, ¿no? Que dijimos que son más costosos, frágiles y lentos, entonces tendrían que tener una proporción más acotada. Vamos a la siguiente. Bien, entonces, ¿qué beneficios tenemos con este enfoque? Por un lado, bueno, básicamente el enfoque de una automatización exitosa, ¿no? En donde vamos a tener una base de código que puede evolucionar al ritmo que marca el negocio, que normalmente es rápido, ¿sí? Requiere cambio, requiere flexibilidad en nuestra base de código. Esa flexibilidad en poder adaptarse y poder, digamos, agregar nuevos requerimientos, cambiar, la tenemos si podemos
automatizar las pruebas, sino pasa, lo que muchas veces ocurre es que los cambios son lentos, frágiles, no podemos responder. El equipo va a poder hacer entregas frecuentes sin tener calidad, porque obviamente vamos a tener pruebas automatizadas. ¿Qué pasa? También al tener esta pirámide vamos a tener una base sólida y vamos a poder detectar en forma más rápida dónde están los errores, ¿sí? Podemos probar con una base sólida de test unitario, pues si tenemos un problema en una clase, lo podemos detectar rápido y podemos hacer las modificaciones más puntuales e intentar diagnosticar y resolver el problema más rápido. Por otro lado, uno de los últimos beneficios para resaltar sería este que dijimos antes, que potenciar las posibilidades de colaboración y capacitación cruzada del equipo, ¿no? Vamos a ver que el tester le da coaching en testing para tener más habilidad de pruebas, y al trabajar en conjunto, automatizando, los programadores van a poder capacitar a los testers en técnicas y prácticas de desarrollo. Para que la automatización sea sustentable, también, digamos, el código que se genera para testear tiene que tener muy buena calidad. Entonces ahí los desarrolladores siempre tienen también para aportar y para colaborar en equipo. Así que entonces vamos a la siguiente. ¿Cómo arrancamos con esto? Bueno, para primero tener una visión compartida bajo esta óptica de la pirámide. Eso lo podemos hacer generando un reporte con alguna herramienta de integración continua que nos muestre qué test tenemos en cada capa. ¿Sí? Eso se puede hacer. Si no tenemos nada, bueno, no tenemos nada, o tenemos algo, dar visibilidad y entender cómo estamos hoy con esa perspectiva. Entonces, en función de eso, automatizar funcionalidades de forma pragmática. ¿Eso qué criterios podemos tener ahí? Bueno, por un lado, tener en cuenta el flujo de trabajo, es decir, en qué vamos a estar trabajando, es una variable bien importante, qué vamos a estar desarrollando en los próximos meses, y en función de eso, ver dónde nos conviene automatizar, y tener en cuenta el costo-beneficio. El costo a veces es más fácil empezar por lo que dijimos, por los unitarios, por los servicios, y al pensar en beneficios, tenemos que pensar, bueno, y si testeamos esto, porque vamos a estar trabajando mucho en esta funcionalidad, y es crítica, y qué sé yo, ¿qué tiempo de regresión nos vamos a estar ahorrando, ¿no? De testing de regresión, qué funcionalidades críticas, dónde no podemos cometer errores, y en función de eso también automatizar. Y por otro lado, hay también, como comentaba Walter antes, la parte de programación en pares para difundir habilidades, ¿sí? Ahí hay, digamos, que invertir bastante en los skills de automatización, entonces programación en pares entre programadores y testers, etc. Esa es una muy buena forma. Así que, bueno, eso de mi lado, y entonces ahí sigue José contándonos más sobre automatización. Gracias, Nacho. Bueno, ¿cómo enganchar un poco esto de la automatización? Venimos hablando de automatizar tareas de la construcción del software, y recientemente, bueno, hace tiempo ya apareció esta tecnología de RPA. Con Walter nos pareció interesante comentar un poco y meterla dentro de estas técnicas que tienen alineación y tienen contacto con la agilidad, digamos, tienen alineación con esos objetivos que había al principio y que mencionaba Walter, de acortar tiempos, acelerar la entrega de procesos. Pero el mundo en el que se enfoca por ahí el RPA, siempre a nosotros nos gusta decir que venimos haciendo RPA hace mucho tiempo, aunque haya nacido hace relativamente poco. Y cuando lo decimos es porque estamos usando herramientas que eran muy similares y que vienen de manera muy similar a la punta de esa pirámide que contaba Nacho recién, que es automatizar pruebas en la capa de usuario, ¿no? Y de hecho vivimos mucho auge de esas herramientas de automatización durante mucho tiempo, y después con eso de la fragilidad y que hay que mantenerlas y que no es barato y que uno necesita muchas regresiones para que valga la pena, eso se bajó sobre todo a la base de la pirámide, a forzar mucho más el unit testing
y a trabajar de otra manera, ¿no? Tuvo un revival en algún momento cuando se hablaba de hacer pruebas end-to-end, sobre todo en una plataforma, en plataformas particulares de RP, en SAP y demás, o cuando estamos queriendo hacer una prueba end-to-end y no tenemos otra que ir por la capa funcional, porque no estamos probando un sistema, sino que estamos probando la integración de varios sistemas. Pero bueno, nace el RPA, nace la automatización, y yo creo que tiene más el foco centrado en procesos de negocio, ¿no? Pero si miramos como procesos de negocio cualquiera de una organización, también hay una automatización de IT. Y en eso de la automatización IT hay una intersección con estos temas de RPA y de hiperautomatización. Y esa intersección muchas veces nos lleva a automatizar los procesos de negocio que hay o en las áreas de desarrollo, o en las áreas de infraestructura, o en las áreas de soporte que dan servicio a unidades de negocio, proveyendo cosas, desplegando máquinas. Entonces vemos ahí soluciones de automatización que van a aprovisionar cosas, ¿no? Y el RPA también se puede usar en esos contextos, ¿no? RPA viene a ser automatizar, digamos, emular a usuarios utilizando aplicaciones de negocio, nada más que al principio, desde el punto de vista de las pruebas, lo veíamos como probando casos de uso. Con RPA nos pasamos al lado productivo y es haciendo que los procesos de negocio funcionen, ¿no? RPA nació hace un tiempo y hace relativamente poco, fines del 19, arriba de RPA aparece esta palabra de hiperautomatización, ¿no? Y este término que lo acuña Gartner a fines del 19 trae principalmente aparejada varias cosas. Uno, que habla de un mindset, y habla de un mindset que también está muy alineado con la agilidad, desde el punto de vista de mirar un proceso de cualquier organización y pensar cómo se puede hacer más rápido, ¿sí? No hablamos de construir el software, sino de cómo hacer el proceso más rápido, o que tenga menor intervención humana, y en definitiva que se pueda automatizar todo lo que alguien ve que sucede, digamos, ¿no? Cómo automatizar procesos de punta a punta, ¿no? Además de ese mindset, no es una sola tecnología, sino es un conjunto de tecnologías. Incluye, además de RPA, esta tecnología particular digamos, para emular a un usuario operando aplicaciones en un entorno. Sería difícil por ahí automatizar desarrollos, aunque hoy hay algunas cosas parecidas y que empiezan a aparecer, digamos, ¿no? Asistentes que ayudan a los programadores a escribir código usando templates y generadores de código, etcétera, etcétera, ¿no? Y incorpora inteligencia artificial, incorpora process mining, incorpora mecanismos también de workflows, digamos, que ayudan a construir y a integrar los procesos de negocio entre diferentes aplicaciones, ¿no? Y integraciones nativas y analítica, ¿no? Por último, trae otra cosa más, que es la democratización, el hecho de que estas herramientas las pueda usar no solo gente de IT, sino también gente de negocio. Y una cosa que para que esto suceda es que todas estas herramientas adoptan el low code, no code, o sea, se van a poder configurar y no necesariamente programar con líneas de código como veníamos viendo hasta el momento, digamos, ¿no? Con lo cual está en un espacio de uso que no requiere grandes conocimientos de sistemas, y que, dependiendo de los problemas que queremos resolver, usuarios avanzados dentro de la organización van a poder usarlas, ¿no? Así que hablamos de automatizar, mindset, todo lo que podemos automatizar. Hablamos de incorporar inteligencia y una suite de herramientas que en definitiva nos ayudan a interactuar con las personas en el medio de los procesos que estamos automatizando, o a tomar decisiones, o a utilizar inteligencia artificial. Y democratización y un contexto de herramientas que bajan al usuario final con este mecanismo de low code, no code, ¿sí? Siguiente, Walter. Bueno, esto es simplemente para ilustrar, digamos, en lugar de escribir código, lo que estamos haciendo es tener un árbol a un costado de actividades que podemos automatizar. Agarramos la actividad que queremos y la metemos en el medio de un flujo que representa el paso a paso de lo que estamos haciendo: ingresar a una aplicación, enviar un correo, rescatar algo, descargar un adjunto
de un correo y analizar su contenido, invocar un servicio cognitivo, pedirle a un servicio que nos devuelva, dado un PDF, que nos rescate qué información nos interesa para el proceso de ese PDF, nos tome decisiones o nos identifique cosas en imágenes, etcétera, digamos, ¿no? Siguiente. Gracias, Walter. Bien, automatizando procesos en organizaciones y durante la experiencia que tenemos durante varios años, 3 o 4 años ya, y con procesos y aplicando estas prácticas en clientes por ahí de más de un país, no solamente en la Argentina, encontramos que se aplican a muchas tareas que son administrativas, algunas en el ámbito de IT, no sé, todo lo que sea provisión de seguridad, cambio de clave, asignación de roles, son procesos que se suelen automatizar. La entrega de servicios, digamos, la configuración y entrega de servicios de IT es otro espacio, la automatización de los centros de atención de usuarios. Y cuando nos vamos más al mundo tradicional, financiero, procesos fiscales, bueno, captura de facturas, pago, información a proveedores, temas fiscales, atención comercial, respuestas, usar los robots para acelerar procesos en call center, digamos, donde se automatizan aquellas cosas que un call center recibe como más frecuentes, o cualquier proceso operativo, y sobre todo cosas que tienen que ver con mantener informado al cliente, ¿no? Cosas que por ahí con humanos puede ser más difícil de hacer. En definitiva, la gente adopta esto porque lo ayuda a reducir costos, como liberando tiempo de la gente para hacer más cosas, acorta tiempos, acelera procesos, es una tecnología que de alguna manera es no invasiva, los procesos se resuelven rápido, el retorno de la inversión es rápido, el mecanismo en el que se construyen estas automatizaciones es ágil, es otro de los puntos de contacto con la agilidad. La organización gobierna y mira cómo automatizar procesos en un entorno también de armar backlogs, identificar valor, elegir por dónde ir, retroalimentar y volver a seguir automatizando. Como dijimos, también mejora experiencia del cliente. Siguiente, Walter. Bueno, esto era para ilustrar un poco un proceso y cómo de un proceso que se venía utilizando con RPA, que uno lo puede visualizar de esta manera, me hizo acordar un poco al esquema de Nacho, pero no tiene nada que ver, es un proceso de negocio, no estamos probando nada. Alguien a una organización le hace una petición por correo, lo atiende un nivel 1, que lo registra en un sistema A, ya se sabe de qué está pidiendo, es una petición, pasa a un nivel 2 en un sistema B, la analiza, toman una decisión, la aprueban o no lo aprueban, si se aprueba un nivel 3 lo registra en otro sistema y finalmente se le devuelve la respuesta a ese usuario, ¿no? Cuando miramos estos procesos para automatizar en una primera oleada, lo que buscamos es identificar aquellos puntos donde hay tareas repetitivas, voluminosas, y donde las reglas están claras y es explícita la decisión. No sé, tomar los datos de un correo, si están bien estructurados y cargarlos en la aplicación A, es algo que puede hacer un robot y no necesariamente, si no tiene lugar a interpretación y demás, lo va a poder hacer 100% un robot, ¿no? En un principio todo lo que es clasificación, pensar, razonar, etcétera, no lo abordamos, pero una vez que la decisión está tomada, registrarla en otro lado, también lo puede hacer un robot, y por supuesto comunicar ese resultado al usuario final, también lo va a poder hacer un robot, ¿no? Cuando incorporamos inteligencia, nos planteamos de este proceso, ¿qué podemos, siguiente, Walter, ¿qué podemos mover, digamos? Esas decisiones que se toman en ese punto, por ahí están claras para el 80% de los casos y hay un 20% que las tiene que analizar un usuario. Bueno, si ese 80% está claro, vamos a poder tener un modelo de recomendación, predictivo, lo que fuere, de inteligencia artificial que nos ayude a tomar esa decisión basado en estadísticas y con certeza, y en función de la certeza, el robot continúa el proceso como veníamos, automatizándolo, o lo escala a un usuario para que esto continúe, ¿no? Y de esta manera vamos resolviendo procesos a automatizar y componiéndolos, haciendo automatizaciones cada vez más amplias y con mayor alcance, ¿no? Y cada vez achicando más
la intervención por ahí de personas en procesos que no entregan que no aportan ningún valor, digamos, ¿no? Donde no hay espacio para la creatividad o para la toma de decisiones o para la innovación o para la creación, ¿no? Adelante, Walter. ¿Dónde encontramos oportunidades en las organizaciones para hacer estas cosas, ¿no? Encontramos oportunidades en aquellos lugares donde no hay digitalización, donde seguimos manejando papeles o donde hay fronteras entre nuestra organización y terceros, ya sean clientes, ya sean proveedores, ya sea el Estado, un ente regulador. En esos espacios nosotros podemos tener muy bien integrados nuestros sistemas, pero cuando empezamos a hablar hacia afuera, empezamos a poner nuevos sistemas, o portales para hablar, o recibimos la información a través de correo. En esos lugares suele haber mucho manual. Y ahí es donde buscamos este tipo de cosas, ¿no? Donde tengo sistemas que no están integrados y tengo procesos de atracción a sangre, como decimos, ¿no? Donde hay alguien que está tomando datos de una aplicación y pasándolos a otro, donde podemos ir a múltiples fuentes de información a buscar datos y no están integrados, un robot es muy bueno para hacer eso, o donde hay actividades de conciliación de datos, cruzar datos de dos fuentes y comprobar cuáles coinciden y cuáles no, digamos, ¿no? Tareas que son tediosas y que requieren concentración para las personas. Siguiente. ¿Cómo se abordan? Bueno, ejemplos de dónde encontrar procesos de estos hay en todas las áreas de las organizaciones. Muchas organizaciones, dependiendo del modelo de negocio y el segmento, tienen procesos muy parecidos en lo que son administrativos y los procesos de soporte, los recursos humanos, etc. Y se diferencian sobre todo en los aspectos comerciales. Compra suele ser algo similar, logística y abastecimiento también, obviamente que dependiendo de la industria, pero después tienen cosas de operaciones que son por ahí muy específicas. Pero en todos los ámbitos se pueden encontrar casos de automatización. Siguiente. Un poco para cerrar, digamos, cómo las organizaciones abordan esto. Lo abordan de una manera también que es paulatina y escalable y que empieza por hacer pruebas de concepto, elegir buenos casos para automatizar, y la recomendación es elegir, por supuesto, quick wins, digamos, elegir aquellos lugares donde después van a generar un contagio y va a haber un éxito. Se utilizan mecanismos de discovery, de reuniones con negocio para identificar nuevas automatizaciones. Y esto se empieza a incrementar hasta que uno empieza a tener dentro de la empresa una organización que se la suele llamar centro de excelencia, donde aglutina todas las capacidades para hacer este tipo de automatizaciones, ¿no? Y no es lo mismo los problemas que presenta hacer una automatización, un único proceso, a tener 20 o 30 o 100 procesos automatizados en toda la organización, que están sustituyendo actividades que hacían humanos y que después hay que darles continuidad, contingencia, y que después también hay que adaptar y mantener en función de cómo cambian nuestro mapa de aplicaciones, ¿no? ¿Qué se persigue? Y para enganchar un poco con lo que va a seguir Walter, uno de los problemas que también interesa mucho es el de mostrar el valor que esto genera, digamos, ¿no? El medir, lo que se suele llamar la consecución de valor, o esa promesa de retorno de la inversión de estos procesos automatizados, que se cumpla y que efectivamente esos beneficios que hablábamos al principio se estén plasmando en la realidad, ¿no? Ahorramos tiempo, acortamos procesos, y no es más caro el collar que el perro, ¿no? La solución no es más cara que lo que veníamos teniendo con anterioridad, digamos, a la automatización. Walter, ¿querés seguir? Gracias. Ahí está. Perdón, no me podía desmutear. Muchas gracias, José. Súper claro. Lo que vimos hasta ahora es cómo aquellas técnicas que aprendimos con agilidad dentro de las áreas de desarrollo, las fuimos llevando hacia el negocio para de esa forma
generar una mayor fluidez en nuestra entrega de valor, ¿sí? Que pase cada vez menos tiempo entre que se acerca un cliente y le entregamos el valor. Pero ahora llegamos al punto en el que nos tenemos que preguntar qué es el valor para nosotros, ¿no? Porque de esa forma vamos a poder sopesar esto que nos decía recién José de si finalmente es más cara la solución digamos, digamos, la implementación de la solución que lo que viene a solucionar, ¿no? Y entonces ahí es importante que tengamos muy claro, ¿sí? Primero, que la hiperautomatización no va a dejar a nadie afuera del mercado, sino que por el contrario, lo que buscamos es justamente cuidar a las personas que tenemos, ¿sí? Para que ellos cuiden de nuestros clientes. De esa forma, tener un mejor servicio al cliente va a redundar en tener mejores negocios, ¿no? Eso es un punto súper importante a tener en cuenta, ¿sí? Y lo otro es también entender qué valoramos como organización, ¿sí? Si en nuestra organización valoramos mucho más por ahí actividades que tengan que ver con lo que hacemos, ¿sí? Es decir, las tareas, si gestionamos a nivel de tareas, en lugar de gestionar, como decía recién José, liberar a la gente para que intervenga en los lugares donde puede aportar valor con su creatividad, con su empatía, con su, qué sé yo, con un montón de cualidades que hasta hoy las máquinas no nos pueden dar. Si nos ponemos a medir eso, lo que seguramente vamos a a obtener es eso, ¿sí? Es que nuestros colaboradores vengan a cumplir un horario. Entonces, es muy importante empezar a entender y a alinear, ¿sí? Qué cosas valoran nuestros clientes, ¿sí? Y qué cosas valoramos internamente en la compañía. Si logramos ese alineamiento de qué valoramos como compañía y qué valoran nuestros clientes, vamos a poder acceder a lo que llamamos tener negocios sanos, ¿no? Negocios conscientes y ambientes laborales, ambientes de negocios sanos, ¿sí? Y para eso, una herramienta que tenemos es una de las que ya hablamos previamente, que es OKRs, ¿sí? Para poder ir a la definición del cómo y el por qué OKRs nos puede ayudar, es necesario que empezamos a entender un poquito acerca de a qué llamamos output y a qué llamamos outcome, ¿sí? Output lo llamamos a todas las tareas que realizamos dentro de la compañía, ¿sí? Para poder tener una entrega de valor, ¿sí? Cuando nos referimos al output, nos estamos refiriendo a todas aquellas actividades, ¿sí? Todos aquellos entregables, todas aquellas incluso reuniones o todas aquellas capacidades que tenemos que tener internamente para asegurar esa entrega de valor, ¿sí? Cuando estamos midiendo output, lo que estamos midiendo son silos, ¿sí? Estamos midiendo eficiencia por especialidad. Cuando estamos midiendo output, estamos midiendo muchas veces actividades que compiten, ¿sí? Es por eso que medir output no nos va a ayudar a concentrarnos en esa entrega de valor, ¿sí? Cuando estamos hablando de outcome, estamos hablando de aquello que nuestro cliente percibe de lo que hacemos. Es decir, realizamos muchas actividades internamente dentro de la compañía y eso se traduce en un producto o servicio, que es lo que finalmente nuestro cliente percibe. Si veíamos las imágenes anteriores, teníamos técnicos trabajando en algunos dispositivos de Apple, y acá tenemos al usuario, ¿no? Con su iPhone en la mano, con su computadora, y lo que el usuario percibe del trabajo que hicieron esas personas que veíamos antes es básicamente la calidad de esos productos, ¿sí? Calidad en términos de alineamiento con las expectativas que tiene este cliente, ¿sí? Es decir, que dependiendo de quién sea el cliente, esa calidad digamos, se va a manifestar en términos de prestigio, ¿sí? Ser parte de, yo uso esa marca. Para otros será la funcionalidad, ¿sí? La experiencia de usuario que tiene con sus sistemas operativos, con sus productos en general.
qué necesidades cubre al acceder a esos dispositivos, ¿no? Y de última también la tecnología y el rendimiento, ¿sí? Todas esas son distintas variables que son valoradas por nuestros clientes y por eso es que constituyen un outcome, ¿sí? Y es por eso que son estas las que queremos medir. Cuanto mejor podamos alinearnos a lo que el cliente espera, mayor cantidad y mejores negocios vamos a poder tener con esos clientes y con cada vez más clientes. Es por eso que lo que buscamos a la hora de medir, ¿sí? Para conocer y para mejorar como compañía nuestra entrega de valor es medir los outcomes, ¿sí? No importa qué cantidad de actividades, no importa qué cantidad de un lado tengamos, siempre el outcome nos va a pesar muchísimo más, ¿sí? Como diría John Doerr, que es el creador de todo, es medir lo que importa, ¿sí? Para de esta forma simplificar el alineamiento. Si todos tenemos claro qué es lo que importa, qué es lo que le importa al cliente final, todos podemos, como decíamos también al principio, descentralizar un poco las decisiones, porque si todos sabemos, no hace falta que me consultes a mí, que soy el que sabe, vos puedes tomar tus propias decisiones. Maximizar de esa forma también el impacto de negocio, es decir, cada una de las personas que son parte de esa entrega de valor puede trabajar en mejorar sus actividades para mejorar ese impacto de negocio si conocemos cuál es el impacto de negocio que estamos esperando. Y de esa forma también poder mejorar la predictibilidad de los resultados. ¿Por qué? Porque estamos a priori, así como nos contaba Nacho, que antes de empezar a desarrollar, todos los que participábamos nos poníamos en contexto de qué es lo que el cliente esperaba, también lo hacemos a la hora de las métricas, de las mediciones. Todos nos ponemos en contacto de qué valoran nuestros clientes para a partir de ahí ser capaces de medirlo, ¿sí? Obviamente, en términos de outcome para Apple es muy sencillo porque en general tiene filas afuera, ¿no? Cada vez que va a hacer un lanzamiento, la gente acampa en la puerta. En función de cuánta gente está acampando afuera, pueden saber qué tanto outcome están entregando. Para nosotros en algunos casos puede llegar a ser un poco más difícil definir, pero eso es lo que tenemos que trabajar muy fuertemente, ¿no? Definir qué es outcome para cada negocio, ¿sí? Qué valoramos, definir qué es lo que vamos a valorar, qué valoramos como compañía, qué valoran nuestros clientes, generar un alineamiento en esa definición, definir cómo vamos a entender que nos acercamos, es parte de lo que nos propone esta técnica de OKRs, tener un objetivo, pero también tener resultados claves, ¿no? Que nos ayuden a entender que nos estamos acercando o no, para de esa forma tener la flexibilidad de actuar distinto, ¿sí? Y finalmente acordar cuándo habremos llegado, es decir, sobre esas mismas métricas, es decir, cuando llegue a tal valor, voy a entender que llegué, voy a entender que lo logré. Una buena técnica para cualquiera de nosotros, sobre todo si trabajamos en productos físicos, es decir, voy a entender que llegué cuando tenga una cola de personas en la puerta esperando para acceder a mis productos. De esta técnica de OKR ya hemos hablado en este foro, podemos, si quieren pueden ir al canal, como les comentaba hoy, a verla más en profundidad. Lo importante que queríamos traerle en el marco de esta charla es justamente la utilidad que tiene en estos contextos de agilidad del negocio esta técnica de auto, porque es la que de esta técnica, perdón, de OKRs, porque es la que nos permite alinear expectativas y de esa forma tener la posibilidad de adaptarnos y de esa forma tener mejores negocios más sólidos y a más largo plazo. Abrimos, si les parece, un espacio de preguntas y respuestas. Ahora si quieren pueden abrir el negocio, el micrófono. Pueden mandarnos también por aquí, por chat, que vamos a estar para responderlo. Hola, ¿qué tal, Walter? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Walter, consulta, justamente por uno de los últimos puntos que mencionabas, digamos, ¿cómo hacer para saber, o sea, cómo medir lo que importa? ¿No? Ese punto que mencionabas. O sea, ¿quién lo determina? ¿Cómo lo detectamos? Entiendo que debe ser algo muy, Sí, es pero como les breve. decía, es la parte más difícil, ¿no? Medir lo que importa en los casos de, cuando hablamos de agilidad del negocio, es
entender qué le importa a nuestros consumidores, ¿sí? Entender por qué nos eligen, ¿sí? Y poder maximizar eso, ¿sí? Aquellos atributos de nuestros productos y servicios que hacen que nuestros clientes nos elijan son los que constituyen valor, ¿sí? Es decir, una persona, no todo el mundo va al cine, hay gente que elige ir al cine, gente que elige no ir al cine porque no le gusta. Entonces, dentro de aquellos que eligen ir al cine, hay algunos que eligen ir a mi cine y otros que eligen ir a otro cine, ¿sí? Porque le gustará, en uno le gustará más, no sé, el sistema de ticket que tenemos, en el otro les gustará más las instalaciones o el lugar, la cercanía, ¿sí? Esa es una actividad bien de negocio, ¿sí? Que es entender cuáles son las valoraciones de los clientes y cuáles son sus necesidades y que podemos cubrir. Tenemos desde la agilidad muchas técnicas para realizar, ¿sí? Tanto de Business Kanban, Vision Canvas, que nos ayudan, nos acercan a entender cuál es esta valoración. Y luego el empirismo, es decir, generar nuestra oferta de valor y entender qué realmente de toda esa oferta es consumida y por qué. Buenísimo, muchas gracias. Por favor, a ustedes. Acá, bueno, nos desean un muy buen fin de semana extra large, lo mismo para ustedes. Tenemos de Fabio también una consulta, dice, bueno, muy buena la presentación. ¿Qué herramientas Smart BPA son las que más se utilizan? José. Ahí estamos, peleando con el mute. Hay un montón de herramientas, el mapa está cambiando, hay unos cuadrantes mágicos por ahí de varios, o clasificaciones de varios analistas. Hoy te diría que hay 4 grandes líderes en esos cuadrantes que son UiPath, es una compañía relativamente nueva, monoproducto. La segunda es Blueprints, es de la misma categoría. La tercera es Automation Anywhere, también específica. Y recientemente, hace un año y algo, está entrando en este mercado Microsoft, ¿no? Con herramientas del Power Platform y Power Automate. Diría que esas 4 son como las grandes líderes y también las que vemos más desarrolladas hoy en el mercado, ¿no? Pero si bajás después hay un montón de otras herramientas y varias marcas. Si tenés interés y demás por este material, nos dejas tu correo, te podemos mandar alguno de estos cuadrantes mágicos. Bueno, ya estamos en horario, así que si no tenemos más consultas, solo para cerrar, hoy estamos aquí en lo que es agilidad técnica. El primer jueves de noviembre vamos a estar hablando sobre el paradigma de productos digitales, ¿sí? ¿Qué nos depara? ¿Cómo nos encuentra hoy? Y qué podemos hacer para cuando estamos inmersos en ese tipo de paradigmas, ¿sí? Bueno, muchas gracias de nuevo por sumarnos y los esperamos la próxima. Saludos. Muchas gracias, que estén bien. Gracias, hasta luego, buenas tardes. Nacho, Walter, chau, chau, un gusto. Chao. Gracias José, gracias Nacho. Nos vemos.